Bueno, buenas tardes, señores y señoras. Hay una frase en latino, es tempus fugit, y tengo la sensación que tempus fugit esta noche. Para empezar, quisiera decir que llego de Inglaterra hoy y mi castellano no está en buen estado. Necesito la práctica. Esta conferencia es la práctica. Espero que podáis entenderlo. Voy a cambiar mi presentación. En esta conferencia es mi intención dar un comentario breve sobre los resultados de este proyecto, su impacto en general para el estudio y el conocimiento de las relaciones políticas del bronce en Europa. Para mí personalmente, como amigo y colega de Vicente, Roberto, Rafa y Cristina, este proyecto en Murcia ha producido cosas fantásticas, cosas que me encantan, me animan y especialmente porque hay sorpresas. Hace 3 años fui a ver la excavación en La Bastida y Vicente y yo andamos a ver los indicios en superficie de la muralla. Y pensé, bueno, una muralla, 2 o 3 hiladas y está. Hay una frase en inglés, what do I know? Es más importante, impresionante, grande, es una cosa fantástica. Hemos oído los detalles de todos los proyectos, de cosas como la creación de un mundo agrícola más monumental, de intercambio de la tecnología, de la producción, cosas muy importantes para una lectura del mundo agrícola. Y es quiero discutir ahora. En las publicaciones de este grupo y de otros, yo incluido, hay una lectura del mundo agrícola, organización regional, un sistema política cerrada, un contraste en comparación del calcolítico, acceso diferencial a los productos del trabajo humano, por ejemplo, la diferencia entre los yacimientos altos y de llanura. Una lectura de los que consumen lo que no producen, es decir, controlan excedentes. Diferencias y patrones sistemáticos en el tratamiento de los difuntos, los ajuares de alto valor social, como por ejemplo la diadema y el bling del tumba de Almoloya, y que dan soporte a la lectura de diferencias sistemáticas en la sociedad. Y últimamente llegamos a una propuesta, una lectura de una sociedad de clases y un estado agrárico. La pregunta es, ¿qué es un estado? En el mundo anglosajón, los estados iniciales son, sin duda, las civilizaciones del Oriente, Mesoamérica y Perú. Y las características específicas, por ejemplo, son gobiernos centralizados, estratificación económica, burocracia y burócratas, formas de la escritura, altas densidades de población, ciudades en Mesopotamia de 70.000 personas, clases dominantes con un monopolio de fuerza, jerarquías de yacimientos. Normalmente dicen, por ejemplo, los americanos, 4 o 5 niveles. Depende de la población.
Para ellos el énfasis es sobre jerarquías administrativas. Es como cada estado o civilización es una compañía o empresa grande. Es decir, por ejemplo, Mesopotamia es Apple. Y la característica central del desarrollo del Estado es la jerarquía administrativa y no la coerción política o la explotación económica. Hay una diferencia aquí entre una vista del Estado de la cima de una pirámide y la vista del Estado desde abajo. Y en general, es el punto de vista que el Estado es un buen éxito y la cima de la evolución humana. Aquí hay imágenes del Estado, todo mejor que antes y civilizado como nosotros, hoy y en general. Hay pirámides, zigurats, ciudades, escritura, tumbas, Tutankamón. Todo es la civilización, todo es estados. Claro, hay debates de este punto de vista. Variación en las formas del Estado, en la historia y prehistoria del mundo. Variaciones en las áreas y las poblaciones. Variación en el tipo de centralización, el nivel de centralización. La duración de los estados y las formas. Pero en el Próximo Oriente, estados en Mesopotamia y Egipto están desde el final del cuarto milenio. Pero sociedades menos complejos, las famosas jefaturas, están en Europa. Aparte de los estados en Creta, al final del tercer milenio BC, en Grecia en el segundo milenio, en el mundo micénico, y en el centro de Italia, los etruscos del primer milenio. Y aquí hay imágenes de los primeros estados del Egeo. Tenemos palacios, tenemos administración, burocracia, fortificaciones del mundo micénico, la famosa máscara de la cara de Agamemnón, pero el problema es que no es de Agamemnón, y la máscara no es una representación de la cara del individuo enterrado. Aparte de esto, es la máscara de Agamemnón. Pero tengo la sensación que mi vista desde el norte de Europa, desde el Reino Unido, es que arqueólogos y arqueólogas piensan del oeste del Mediterráneo como siempre a la periferia del este. Esta parte del famoso modelo de la difusión, el difusionismo del siglo XX hasta la década de los años 70, por ejemplo, en los trabajos de Gordon Childe, y la difusión de innovaciones como tumbas y metalurgia y todo, desde el este al oeste. Después del colapso de este modelo, tenemos otro modelo de los sistemas mundiales, del centro y la periferia, desde los años 80 del siglo pasado, y el oeste del Mediterráneo es todavía a la periferia. Y hay un punto de vista que hay una diferenciación siempre entre el este y el oeste del Mediterráneo en la prehistoria reciente. Y utilizó aquí una definición o conceptos: sociedades dinámicas y sociedades sin cambios o estancadas. Por ejemplo, en los trabajos del famoso historiador Fernand Braudel,
dice que hay sociedades, él no utiliza la palabra estancadas, pero la implicación es que hay sociedades sin cambios, tradicionales, aisladas, son sus palabras. Y el pasado vive. En inglés, antiquity lives on round today's Mediterranean shores. Tenemos sociedades dinámicas en el este del Mediterráneo. Es la lectura de arqueólogos y arqueólogas, por ejemplo, en Inglaterra, que trabajan en el centro del Mediterráneo. Innovaciones, agricultura, civilización y todo en el este, pero en el oeste, sociedades estancadas o tradicionales. Difusión de innovaciones, tradicional, aislada, y la cosa más importante en sus lecturas, sin estratificación social antes de los etruscos y romanos. Y es una imagen aquí de una sociedad estancada, tradicional. Vale, la pregunta, ¿por qué es el Agar un Estado? En las publicaciones de este grupo y otros, lo que es importante es las relaciones estructurales y no la forma material del Estado. La ausencia de la escritura no significa la ausencia del Estado. Y hay relaciones específicas estructurales, clases dominantes socialmente y económicamente, coerción, la propiedad privada, no posesiones, no el último iPhone o cosas, o el último disco de Foo Fighters o algo, pero cómo se producen las cosas básicas para la vida y cómo hay la apropiación de la producción, cómo hay excedentes. Es posible con este modelo de un Estado que tenemos Estado sin o antes de la civilización. A mí no me gusta mucho el concepto de la civilización. He leído en un libro reciente de un filósofo que civilización y el Dios, las dos palabras más ambiciosas en la historia de la humanidad. Utilizamos, pero hay debates de la significación. Al mismo tiempo, es claro, como hemos oído hoy, que hay más datos sobre la monumentalización y arquitectura urbanística, por ejemplo, en la Bastida. Tenemos los datos del registro funerario en el contexto del mundo agárico en el sudeste. Tenemos un territorio del Agar que es 23 veces el área de lo que el arqueólogo inglés Lord Renfrew, ha descrito su Early State Module, es decir, un módulo, una parte de una civilización. Normalmente hay 10 o 12 de estos módulos en una civilización, pero aquí en el territorio de Agar hay 23 veces. Y hay una duración de siglos, 400 siglos o 300 en el mundo micénico, 200 años cada fase en el mundo minoico. Todo evidencia de la volatilidad de los estados primeros. Aparece esta información, estos datos, aparece más como la forma material de un estado antiguo, como por ejemplo en el mundo micénico.
Es la pregunta, si la Bastida estuviera en el Egeo, ¿pensaríamos que es parte de un Estado? Creo que sí. ¿Por qué es el mundo agárico importante en el contexto de Europa? Hay muchas razones, pero primero tenemos un registro de los vivos o de los muertos juntos. ¿Dónde están, por ejemplo, los vivos de Wessex en el sur de Inglaterra? ¿O en Bretaña en el Bronce? No los tenemos. Hay una concepción diferente del Estado, por ejemplo, en el Reino Unido. Los arqueólogos allí piensan o utilizan el modelo de la escritura y monumentos. No hablan de las relaciones de clase en arqueología o en la vida cotidiana. Somos todos muy polite. No hablamos de clase, de las cosas que nos dividen. No hablamos de excedentes, o hablamos de excedentes, pero en arqueología inglesa es la producción de más que necesitamos. No hablan de la apropiación de producción. Y los arqueólogos hablan ahí de identidad, relaciones de género, prestigio, un deseo para el poder en el pasado. Todos estos individuos, pero hablan menos de las estructuras políticas. Es todo deseos, es como Nietzsche todavía vive. Los arqueólogos estudian y publican los materiales separadamente, es decir, en los artículos hay los líticos, la cerámica, pero no estudian. Hay razones en la estructura del dinero en Inglaterra y de las publicaciones, pero no estudian las relaciones de producción en general. Mi opinión es que todo esto necesita un debate y discusión abierta. Y para mí el mundo agárico está en el centro y no la periferia del estudio de bronce en Europa. Y al final tengo 3 preguntas, y son preguntas fáciles. No por qué es el hogar un Estado, pero por qué no es el hogar un Estado. ¿Por qué no hay otros ejemplos del Estado antiguo de este tipo, no de tipo de Mesopotamia, en la edad del bronce en Europa? ¿O hay? Y últimamente, ¿por qué y cómo pueden los arqueólogos en otros países de Europa seguir el ejemplo de nuestros colegas aquí en su metodología y sus investigaciones y su focus sobre las relaciones de producción? Bueno, eso es. Muchas gracias.